El currículum de Juan Rodolfo ya muchos lo conocemos, pero a los que hoy se van a afiliar a ellos digo que no. Académico, empresario y político mexicano, originario de la ciudad de Toluca. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México y la maestría en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Ha investigado y escrito en diversas publicaciones académicas en torno a grandes pasajes de la historia, como historia prehispánica, conquista, reforma, independencia, la guerra cristera, el sinarquismo en México, y varios textos de filosofía política y jurídica. Es profesor de filosofía y de derecho desde hace 20 años, tanto en la Universidad Autónoma del Estado de México como en el TEC de Monterrey, Campus Toluca, y en otras universidades. Es abogado postulante, es productor agrario, es empresario, se dedica actualmente a como productor ganadero desde el año de 1995. Pues ahora hay que saber su edad, amigo Julián. También ha sido productor de filmes cristianos y de historia, como ustedes saben, de la película Cristiada, que se exhibió en el año 2012. El productor estuvo muy cercano en esa película. Ha sido socio y cofundador de diversas organizaciones intermedias en Toluca, como la Unión Social de Empresarios de México, del Valle de Toluca, y el Banco de Alimentos Cáritas del Estado de México. Ha conseguido como candidato de mayoría en 4 ocasiones, fue secretario del Ayuntamiento de Toluca, diputado federal suplente, diputado local, coordinador del grupo parlamentario del PAN, presidente de la Gran Comisión. Ideas y de derroteros, porque yo creo que tenía mucho que no veíamos una situación tan extraña como la que estamos viviendo hoy en día, no solamente en Toluca, que ya es mucho decir, sino en el estado y en el país. El contexto pues es bastante preocupante, muy inquietante. El caso de Toluca es un caso que yo creo que nos consta a todos. Definitivamente el PRI ha demostrado una muy baja capacidad de gobierno. Precisamente hace rato platicaba yo con unas personas que trabajan para el gobierno del Estado a un muy buen nivel, y yo les explicaba desde mi punto de vista cómo es que creo y estoy convencido que el PRI en realidad no gobierna, aunque estén en funciones de gobierno. Lo que tenemos enfrente es una maquinaria electoral en funciones de gobierno. No hay gobierno, porque el gobierno siempre se enfoca a aspectos que son de gran valía para la sociedad. Gobernar implica ordenar, implica crear una cultura de respeto hacia la ley. Gobernar implica tener visión y poder prever lo que la sociedad requiere, no solo en el momento presente, sino lo que estará sucediendo en el futuro. Y ponía ejemplos muy concretos. La inseguridad que estamos viviendo en Toluca es una inseguridad de proporciones pues prácticamente inéditas. Muchos hemos vivido aquí, está el contador Aguilar, no dejará mentir, y algunos de ustedes que han visto a Toluca y su devenir a lo largo de muchas décadas. Y lo que vemos hoy en día en el comportamiento delictivo refleja no solo una descomposición social, sino un fuerte descuido por parte de la autoridad. Hoy tenemos un gobierno municipal, y quisiera ponerlo entre comillas, que no sabe qué hacer, y creo que eso está a la vista. Hoy son muchas personas las que en Toluca tienen la certeza de que quienes están a la cabeza del gobierno municipal de Toluca no tienen ni proyecto, ni una idea clara de lo que pueden llevar a cabo en diferentes rubros, y mucho menos la capacidad para poder implementar las políticas públicas que es necesario empujar. A lo largo de muchos años, al interior del PAN, nos estuvimos desgarrando para ver si la gestión de Juan Carlos o la de Armando o la de su servidor había sido una mejor que la otra. La verdad es que una discusión de ese tipo, además de inútil, es absurda, porque es evidente que cualquiera de las tres administraciones fue por mucho mejor que cualquiera de la menos peor de las que ha tenido el PRI hasta este momento. En todos los rubros, incluido el tema de la seguridad, no se hable de la infraestructura y de otros aspectos importantes para la vida de las personas. Las tres gestiones del PAN generaron condiciones sociales que hoy en día lamentablemente no tenemos. Vemos a mucha gente lesionada, muchos homicidios, pero cuando hablo de muchos, estamos hablando de muchos y muy graves homicidios, ¿no? Decapitados, gente ejecutada en vialidades
importantes de nuestra ciudad y hasta en las menos importantes. Entonces el plano municipal está muy descompuesto. Lo mismo podríamos decir del plano estatal. En el caso del Estado de México, desde los 30, desde el inicio de los 30, el PRI ha tenido una presencia permanente todo el tiempo, y hoy en día vemos una entidad compleja, llena de muchos desafíos, en donde lo único que podemos palpar es el retraso, el descuido, en muchos rubros. Se puede hablar del transporte, se puede hablar de la seguridad, se puede hablar del desarrollo urbano. Pocas entidades hay que tengan una situación tan caótica en el renglón del desarrollo urbano, como es el caso del Estado de México. En el Estado de México, lo mismo. No tenemos un gobierno ni a un gobernador. Tenemos una maquinaria electoral, que, bueno, ya hasta legalizaron el tema de la regionalización que el gobierno del Estado lleva a cabo, ¿no? Y no niegan ellos esta condición, esta voluntad, este enfoque volcado completamente a ganar elecciones, en donde el bienestar de los ciudadanos, el desarrollo humano, el bienestar económico, el desarrollo económico de la entidad, prácticamente no son tomados en serio. Tenemos un Estado sumamente descompuesto. Hoy hay una crítica muy fuerte hacia gobernadores pésimos y gobiernos pésimos, como es el caso de Veracruz, como es el caso de Chihuahua, en donde sería una contienda muy interesante con el candidato que Acción Nacional está empujando allá, quizá el único candidato realmente panista que el PAN está llevando a una candidatura en todo el país. No en balde, así como que dan ganas entre el panismo, dice, hacer campaña a Chihuahua, porque no podríamos decir lo mismo del caso de Veracruz, como fue el caso de Puebla en un momento dado, ¿no? Entonces, tenemos estados en donde la situación de gobierno es grave. Ya mencioné estos casos, Veracruz, Chihuahua y otros más. Pero sí les puedo asegurar que no hay entidad que tenga una situación más grave que la del Estado de México. Si no es por las grandes cantidades de recursos económicos que ellos emplean para acallar la crítica, para silenciar lo que sucede y para volver invisible una realidad que en buena medida nos consta a todos. Y evidentemente el Estado de México estaría no solamente en la crítica nacional, sino incluso en la internacional, como de hecho ya lo está. La entidad más peligrosa del país. Bueno, Toluca ahora con el incidente del homicidio del gerente de la tienda Óptima, pues anduvo en los portales de los diarios europeos más importantes, ¿no? Era escandalosa la situación de Toluca, y en el tema de la inseguridad, el caso del Estado de México pues tampoco se queda atrás. Es calificado ya, por ejemplo, el diario El País lo mencionó hace algunos días, como la entidad más violenta y más peligrosa de la nación. Entonces, nada más que hay un problema severo en el Estado de México: el silencio. No sería extremo llamarle al Estado de México el estado del silencio. Los medios de comunicación, la prensa en general, la mayor parte de los columnistas están comprados, están cooptados, están dominados, de modo tal que aquí en Toluca o en Ecatepec o en Ozumba o en Amecameca pueden pasar las peores cosas, los peores escándalos, pero no trascienden ni a los medios locales ni nacionales, porque hay un silencio tremendo. Por ello, la importancia de que haya liderazgos que sepan, que puedan, quieran y sepan levantar la voz es muy importante. La pregunta es, ¿cuándo va a haber un cambio en el Estado de México? Es indudable que si estamos rezagados en términos de seguridad pública o desarrollo económico, en materia de desarrollo democrático estamos en el último lugar. En pocos estados hay una política tan adversa y tan eficazmente adversa al desarrollo democrático como en el Estado de México. Vean ustedes simplemente ahorita que viene el relevo para el gobierno del Estado. Pareciera ser que en este Estado solo hay un partido político, porque además de todos los medios de comunicación se encargan de hacer parecer que solamente hay candidatos capaces dentro de la revolución institucional. ¿Qué es lo que estamos observando detrás de esta estrategia? Pues una política para invisibilizar a los demás oponentes, como si no los hubiera, como si no hubiese gente con el currículum, la experiencia y los casos de éxito suficientes para poder contender exitosamente por el gobierno del Estado de México. Y en este momento yo lo que percibo en el panismo del Estado de México es pues una especie como de miedo, de desidia y de desinterés respecto a la elección a gobernador.
¿sí? Pareciera ser que los principales, los posibles aspirantes que pudiera haber están callados, están silenciados, ¿no? Porque todos tienen de alguna u otra forma la presunción o la certeza de que es imposible ganar el Estado. La pregunta es, o más bien el planteamiento sería como si el PAN hubiese peleado siempre elecciones solamente en condiciones de ganarse. Necesitamos nuevamente candidatos que estén dispuestos a ir a pelear la elección, aunque no haya condiciones materialmente viables para ganarla. Y si estas condiciones no son viables, no es porque el PAN no sea opción, no es porque el PAN no es porque el PAN carezca de medios, de pensamiento, de acción para poder gobernar bien, o porque carezca de liderazgos suficientes para poner a alguien competente a la cabeza, sino por la simple y sencilla razón de que el gobierno del Estado ha desplegado una estrategia eficaz para hacer parecer que en este Estado no hay más alternativa que ellos. Y entonces se invisibiliza todo. Hemos escuchado los nombres de todos: Alfredo del Mazo, Carolina Monroy, Ana Lilia Herrera, José Mansuri, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los liderazgos panistas están callados porque efectivamente lo que viene en contra el año que entra es lo mismo que vivimos en Toluca. Una aplanadora electoral dispuesta a todo. Hoy platicaba con un financiero importante que es experto en finanzas estatales, no trabaja para ningún gobierno estatal, ni tiene una afiliación electoral precisa. Estamos hablando de la elección en Hidalgo, y me decía que la elección a gobernador en Hidalgo va a andar costando alrededor de los 150 millones de pesos. Y me preguntaba, oye, ¿cuánto le costó al PRI ganar la elección de Toluca? ¿No? Y según los datos que yo tengo, datos precisos, aportados por gente que sabe, en Toluca metieron más de 300 millones de pesos solamente para ganar, a como diera lugar, la elección municipal. Y esto, de alguna forma, nos consta a todos, ¿no? Por eso, repito, se vuelve importante echar mano de las voces que en un momento dado puedan, quieran y sean capaces de romper el silencio, porque ahorita lo que más le conviene al PRI es mantener este clima de silencio. Y hay liderazgos del PAN que supuestamente están en condiciones o perfilados para poder buscar la gubernatura del Estado, pero no lo van a hacer. Se observan lentos, tibios, timoratos, indecisos, inseguros, porque suponen que no tiene caso contender en un Estado en donde van a ser avasallados por una avasallante, aunque sea redundante, una avasallante fuerza que está decidida a todo, a como dé lugar. Yo más bien creo que en este momento es el instante oportuno para que surjan voces dispuestas a denunciar lo que pasa en el Estado, a hacer lío, a armar escándalo, a romper el silencio, porque aun cuando por alguna razón no sea posible ganar la gubernatura del Estado de México, ¿sí?, nos toca ir picando piedra y abrir el camino para que, si no es en este proceso, sea en el que viene. Ahora, es un hecho que históricamente el PRI del Estado de México no se va a poder sostener en el poder por los siglos de los siglos. Hay muchas cosas que en este Estado están colgadas por alfileres, pero se necesita romper el silencio. Una ruta, una vía concreta para poder generar un cambio democrático en el Estado de México consiste, en primera instancia, en rasgar el silencio y en hacer visible lo que hoy muchos de ellos quieren hacer invisible. En el PAN existen liderazgos que tienen tanto o más currículum, tanta o más trayectoria y tanta o más capacidad que los supuestos aspirantes que el PRI está tratando de promover en este momento. Y me lo decía muy bien hace poco un amigo: si algún candidato, precandidato aspirante del PRI quiere buscar la gubernatura, lo hacen con muchas dificultades. Tienen que ir acompañados por grandes masas de personas, con mucho dinero para que los medios les den la cobertura necesaria. Tienen que asesorarlos hasta para hablar, hasta para vestirse. En el PAN no necesitamos mucho de esto. Necesitamos gente decidida, buenas voces, buenas mentes, y con eso poco nosotros podemos hacer mucho. No hay que perder de vista aquellos momentos brillantes, así luminosos, en donde una sola voz, en los tiempos de la hegemonía absoluta del PRI, podía poner en jaque y generar un gran nerviosismo. En el Congreso de la Unión, por ejemplo, cuando hablaba Diego Fernández de Ceballos, o cuando en el ambiente político de partidos levantaba la voz alguien como Carlos Castillo Peraza, bastaba la voz de uno solo de ellos para poder sembrar el nerviosismo y la inquietud en el resto, aunque fuese una mayoría aplastante. Eso es lo que necesitamos hacer en el Estado: levantar la voz.
y generar liderazgos. No solamente son necesarias las voces que rompan el silencio, es necesario que estas voces estén al servicio de liderazgos que en un momento dado puedan desafiar al régimen, porque lo que tenemos aquí es un régimen antidemocrático, y hay que desafiar al régimen en el Estado, como el PAN en su momento lo hizo a nivel nacional. Y por ello, esto que a mí me toca decir creo que puede ser importante porque son pocas las voces. Ha habido incidentes graves, por ejemplo, aquí en Toluca, ¿no? Los homicidios de la Colonia Américas, que fueron 4 que ustedes recordarán. La gente se organizó en la colonia a iniciativa propia, organizaron algunas concentraciones y hace algunas semanas una marcha a la que solamente asistieron alrededor de 60 personas. Se vuelve invisible socialmente hablando. Entonces, nosotros necesitamos seguir participando dentro de Acción Nacional. Muchos lo venimos haciendo desde hace años, pero nuestra participación tiene que dejar de ser una participación estrictamente testimonial, emocional, desde el sentimiento, para convertirse en una participación que pueda agitar, que pueda generar inquietud. Y esto lo tenemos que hacer en muchos de los ambientes en los que nosotros nos movemos. Pero si nadie levanta la voz, este Estado seguirá siendo un Estado silencioso e invisible, ¿sí? Inaudible, porque a veces pareciera ser que aquí por mucho que grites, nadie lo escucha, ¿sí? En este orden de ideas, el tema que se está planteando para esta parte final, en la que yo quisiera ser como muy concreto para no detenerlos más porque ya es tarde, se vuelven importantes varias cosas que pueden ser de gran ayuda para que nosotros podamos convertirnos no solo en buenos oradores, sino en liderazgos. Puede ser una muy buena voz, pero no basta. Es necesario, repito, que esa voz esté al servicio de un liderazgo, ¿sí? De un liderazgo. Entonces, a mí hace algún tiempo me preguntaba una persona, hace años, ¿qué se necesitaba para ser un buen orador? Y yo algún día acabé concluyendo algo que creo que es cierto. Se pueden aportar muchas alternativas, muchas opciones, pero creo que hay fundamentalmente una que hace la diferencia: tener algo importante que decirle. Cuando tú tienes algo importante que decirle a la gente, se te va a soltar la lengua y vas a poder decir cosas que ni tú mismo sospechabas. Tener que poderle decir a la gente no es tan fácil de construir porque se necesitan muchas cosas. Para poder hablar en público y para poderlo hacer de una manera eficaz, se necesitan ir desarrollando ciertas actitudes. Podríamos resumirlo todo en ciertas habilidades, pero desarrollar ciertas habilidades o ciertas técnicas puede ser relativamente fácil. Más bien se requieren ciertas actitudes que puedan llevarnos a ese punto en donde podemos tener algo importante que decirle a la gente. Una de ellas, por ejemplo, muy importante, tiene que ver con el asombro. Necesitamos recuperar capacidad de asombro, ¿sí? El orador indudablemente es alguien que se caracteriza por el asombro. Es decir, la vida transita alrededor de él, pero él no ve la vida en colores monocromáticos. La vida siempre está alrededor de él en colores intensos, y la vida se vuelve por lo tanto algo legible, ¿sí? Hoy en día algo que está caracterizando la vida de los más jóvenes es la ausencia de asombro, porque contemplan la vida como si no fuera nada relevante, ¿sí? Como si no hubiera nada que colmara sus expectativas o su vacío, ¿no? Entonces yo podría decir en primera instancia que el orador es una persona que se asombra ante lo que ve, ante lo que escucha, ante lo que experimenta, ante lo que vive de manera cotidiana. Es decir, hay una gran sensibilidad. Para que haya asombro se necesita desarrollar una gran sensibilidad, de modo tal que las cosas que vamos escuchando, las que vamos viendo, las que vamos atestiguando en nuestro devenir cotidiano, van cobrando para nosotros su auténtico significado, porque al final de cuentas, lo que nosotros comunicamos cuando hablamos no son solo palabras, no es solo lenguaje, son significaciones. Cuando yo digo, por ejemplo, el techo, no estoy pronunciando solo una palabra, ni estoy designando solamente un objeto
Cuando yo hablo del techo, lo que estoy designando de manera precisa es una significación. A grado tal de que yo puedo hablar del techo sin que haya techo. Yo puedo hablar del techo sin verlo. ¿Sí? Y ustedes pueden pensar en el techo sin ver el techo. Puedo hablar yo, por ejemplo, de las pirámides de Egipto. Y aunque nunca hayamos estado en Egipto, ni nos conste que están las pirámides de Egipto, hablar de las pirámides de Egipto implica hablar de algo que tiene una significación específica en nosotros. Eso es lo que transmitimos cuando hablamos. No es solamente un lenguaje articulado, no son solamente imágenes verbalizadas. Lo que comunicamos cuando hablamos son significaciones. Y la significación está asociada a lo que significa. ¿Sí? Si algo significa es porque vale, porque tiene un peso. De modo tal que la significación está muy asociada a la sensibilidad. ¿Quién va a hablar mejor de la significación de algo? Pues aquel que pueda sentir más la significación de la que se está hablando.